La replicación internacional del modelo híbrido parecía una victoria silenciosa, hasta que apareció el dato que nadie estaba preparado para ver. Una auditoría independiente detectó patrones extraños en la distribución de propuestas ciudadanas dentro de las nuevas regiones piloto. No era censura directa, era algo más sofisticado. Un algoritmo de priorización estaba favoreciendo decisiones estables y relegando iniciativas consideradas disruptivas. Oficialmente era optimización, extraoficialmente era control invisible. La noticia explotó en cuestión de minutos bajo un hashtag que comenzó a dominar todas las plataformas. Hashtag algoritmo invisible. Gael recibió el informe completo antes de que fuera público. Lo leyó 3 veces. No era un ataque frontal como los anteriores, era una infiltración silenciosa dentro del propio modelo híbrido. El código de priorización había sido diseñado por un consorcio tecnológico externo que justificaba su intervención como mejora de eficiencia. Adriana entendió el verdadero riesgo inmediatamente. No están controlando decisiones, dijo con calma. Están moldeando probabilidades. Y moldear probabilidades es más poderoso que prohibir. Mientras tanto, el Valle Reformado se apresuró a declarar que el algoritmo era una herramienta neutral. Horizonte guardó silencio absoluto, lo que solo aumentó las sospechas. Dentro del Valle original, la reacción fue eléctrica. Las capas autónomas exigieron acceso completo al código fuente del sistema híbrido. La cláusula de transparencia firmada semanas antes fue activada oficialmente por primera vez. El organismo internacional encargado del experimento dudó. Liberar el código significaba exponer vulnerabilidades estructurales. No hacerlo significaba traicionar el acuerdo. La presión pública creció. Influencers, académicos y periodistas comenzaron a cuestionar si la gobernanza adaptativa distribuida era realmente distribuida o si el verdadero poder estaba oculto en líneas de código invisibles para la ciudadanía. El hashtag cambió. Hashtag código abierto ahora. Gael propuso una jugada arriesgada. Si el sistema oficial no liberaba el algoritmo completo, el Valle original desarrollaría una herramienta paralela de monitoreo público en tiempo real para auditar cada decisión priorizada. No sería confrontación directa, sería supervisión distribuida. Adriana apoyó la idea, pero añadió algo más audaz. Si vamos a exponer el algoritmo, también debemos exponer nuestras propias fallas. La transparencia debía ser total o perdería legitimidad. Durante 72 horas consecutivas, equipos técnicos de las capas autónomas trabajaron sin descanso. Analizaron patrones de priorización, detectaron correlaciones entre ciertos términos y menor visibilidad y encontraron algo inquietante. Propuestas que implicaban redistribución estructural profunda tenían menor probabilidad estadística de ascender en la agenda pública. No era censura directa, era sesgo optimizado. Cuando los hallazgos fueron publicados en transmisión global, el impacto fue inmediato. El organismo internacional no pudo negar la evidencia matemática. El consorcio tecnológico defendió el modelo alegando que priorizaba viabilidad operativa. Pero la narrativa ya había cambiado. El Valle Reformado quedó en posición incómoda. Si defendía el algoritmo, parecía alinearse con control invisible. Si lo cuestionaba, debilitaba su propia promesa de estabilidad. Horizonte finalmente habló, proponiendo crear una comisión técnica de balance algorítmico. El nombre sonaba neutral. El objetivo era recuperar influencia. Sin embargo, la escena más inesperada ocurrió cuando varias regiones piloto anunciaron suspensión temporal del algoritmo hasta revisión pública. Era la primera vez que ciudadanos forzaban ajuste técnico en tiempo real dentro de un sistema híbrido internacional. El experimento entró en fase crítica. Gael sabía que este momento definiría todo. Si el sistema se corregía públicamente, demostraría verdadera adaptabilidad. Si intentaban minimizar el problema, la confianza global colapsaría. Adriana convocó una asamblea abierta y lanzó la pregunta que incendió el debate. ¿Queremos eficiencia o queremos probabilidades justas? La frase se volvió tendencia inmediata. Durante días, el mundo discutió algo que antes parecía técnico y aburrido. ¿Quién decide qué idea merece prioridad? El Valle Salvaje dejó de ser solo una estructura política emergente. Se convirtió en epicentro de una conversación global sobre poder algorítmico. Finalmente, el organismo internacional cedió.
El algoritmo fue liberado parcialmente bajo supervisión pública y se inició un proceso colaborativo para rediseñar sus criterios con participación ciudadana directa. No era una victoria absoluta, pero era un precedente histórico. El episodio cierra con 3 imágenes paralelas. Equipos ciudadanos revisando líneas de código en transmisiones abiertas. El Valle reformado anunciando ajustes para garantizar neutralidad algorítmica. Horizonte reformulando silenciosamente su estrategia tras perder el control narrativo. Gael observa el nuevo panel de priorización en tiempo real. Ahora no es perfecto, pero es visible. Adriana mira el horizonte digital iluminado por millones de interacciones activas y pronuncia la última frase del capítulo. El futuro no será controlado por quien tenga más poder, sino quien entienda mejor el código. La liberación parcial del algoritmo no calmó la tormenta. La intensificó. Porque cuando los ciudadanos comenzaron a revisar las líneas de código, descubrieron algo aún más inquietante. El sesgo no estaba concentrado en una sola variable. Era sistémico. Pequeños ajustes en parámetros aparentemente técnicos generaban enormes diferencias en visibilidad pública. No era un error. Era arquitectura. El debate dejó de ser técnico y se volvió filosófico. ¿Puede existir neutralidad en un sistema diseñado por intereses humanos? Mientras el mundo discutía, las regiones piloto comenzaron a experimentar algo inesperado. Al suspender el algoritmo original y permitir priorización abierta temporal, la cantidad de propuestas disruptivas aumentó exponencialmente. Algunas eran inviables, otras revolucionarias. El sistema se volvió más caótico, pero también más creativo. Gael analizó las métricas en silencio. La participación subió a un 38%. La polarización también. La libertad absoluta tenía costo. El Valle reformado, intentando recuperar estabilidad, propuso un nuevo marco llamado equilibrio dinámico supervisado. Prometía transparencia, pero mantenía filtros de viabilidad técnica obligatorios. Horizonte apoyó discretamente la iniciativa. Adriana vio el patrón. El control nunca desaparece, dijo en una reunión estratégica. Solo cambia de lenguaje. Pero el verdadero punto de quiebre llegó cuando una inteligencia artificial independiente, desarrollada por una universidad que estudiaba el experimento híbrido, publicó un informe demoledor. Incluso con el algoritmo modificado, las decisiones finales seguían concentrándose en nodos con mayor infraestructura tecnológica previa. En otras palabras, la descentralización formal no eliminaba desigualdades estructurales invisibles. El hashtag cambió otra vez. Descentralización real. La conversación global dio un giro radical. Ya no se trataba solo de código abierto. Se trataba de acceso equitativo al poder de decisión. Dentro del Valle original, surgió una propuesta extrema. Crear un mecanismo de compensación algorítmica que amplificara temporalmente voces de regiones históricamente subrepresentadas. No era igualdad pasiva. Era corrección activa. La idea dividió profundamente a las capas autónomas. Algunas la consideraban justicia necesaria. Otros temían que introducir corrección deliberada pudiera convertirse en nueva forma de manipulación. Gael entendía ambos lados. La pureza estructural estaba chocando con la realidad social. Mientras tanto, la potencia económica mayor anunció que extendería el experimento híbrido a 3 nuevas regiones. Pero con una condición: demostrar en tiempo real que el sistema podía corregir desigualdades sin intervención central permanente. Era la prueba definitiva. Si fallaban, el modelo híbrido sería reemplazado por una versión más controlada. Si funcionaban, cambiaría la arquitectura de gobernanza global. Adriana convocó una asamblea extraordinaria, transmitida a millones de personas. No fue un discurso heroico. Fue incómodo. Creamos una estructura para distribuir poder, dijo. Ahora debemos decidir si estamos dispuestos a redistribuir ventaja. El silencio fue más fuerte que cualquier aplauso. Después de horas de deliberación abierta, el Valle original tomó una decisión histórica. Implementarían el mecanismo de compensación, pero bajo auditoría pública continua y con expiración automática, si generaba distorsión excesiva. Era arriesgado. Era experimental. Era coherente con su filosofía adaptativa. Las primeras semanas fueron turbulentas. Las métricas fluctuaban violentamente. Los medios tradicionales hablaban de inestabilidad estructural.
Horizonte insinuaba que el modelo estaba colapsando bajo su propia complejidad. Pero algo empezó a cambiar. Regiones previamente invisibles comenzaron a liderar propuestas innovadoras que antes no alcanzaban visibilidad suficiente. La diversidad de soluciones aumentó. Los tiempos de implementación se ajustaron mediante aprendizaje adaptativo colectivo. El sistema no se volvió perfecto. Se volvió más consciente de sí mismo. En la escena final, la Potencia Económica Mayor publica un informe preliminar. El modelo híbrido con compensación dinámica demuestra mayor resiliencia social a largo plazo que los modelos jerárquicos tradicionales. No es una victoria total. Es validación experimental. Horizonte enfrenta su mayor crisis interna. El control invisible ya no puede operar en las sombras y cada línea de código es potencialmente auditada por millones. El Valle Reformado comienza a reformar su identidad, incorporando gradualmente mecanismos más abiertos para no quedar obsoleto. Gael Atentes el nuevo patrón. No muestra estabilidad perfecta. Muestra oscilación constante. Adriana mira el horizonte digital, ahora más complejo que nunca, y dice en voz baja: el futuro no será estable. Será adaptable. La cámara se aleja mostrando un mundo donde el poder ya no está concentrado en una sola estructura, sino en una red que aprende en tiempo real. El experimento continúa. Y esta vez, no hay vuelta atrás. La validación preliminar del modelo híbrido con compensación dinámica no trajo calma. Trajo algo más peligroso: legitimidad. Y cuando una estructura obtiene legitimidad global, deja de ser experimento y comienza a convertirse en estándar. En cuestión de semanas, 2 bloques regionales anunciaron que estudiarían adaptar el sistema. No copiarlo, adaptarlo. Esa palabra encendió alarmas internas en el Valle original. Porque adaptar puede significar mejorar o diluir. Gael comenzó a notar una tendencia inquietante en los nuevos informes técnicos externos. Muchos actores querían el mecanismo de compensación sin la cláusula de auditoría pública permanente. Querían corrección estructural, pero sin exposición constante. Adriana lo dijo sin rodeos. Quieren los resultados sin aceptar la vulnerabilidad. Mientras tanto, dentro del sistema híbrido ampliado, surgió un fenómeno inesperado. Con la compensación activa y el algoritmo rediseñado, algunos nodos comenzaron a cooperar estratégicamente para amplificar sus propuestas de manera coordinada. No era ilegal, era inteligente, pero generaba una nueva forma de concentración emergente. La descentralización estaba aprendiendo demasiado rápido. El hashtag volvió a cambiar. Hashtag estrategia distribuida. El mundo comenzó a darse cuenta de algo incómodo. Cuando distribuyes poder, también distribuyes sofisticación estratégica, y eso puede generar nuevas asimetrías. La Potencia Económica Mayor convocó una revisión extraordinaria. Esta vez la pregunta no era si el modelo funcionaba, era si podía sostenerse sin crear nuevas élites distribuidas. Horizonte reapareció con una propuesta agresiva: implementar un módulo de estabilidad predictiva, basado en inteligencia artificial avanzada que anticiparía concentraciones estratégicas antes de que ocurrieran. La propuesta parecía lógica, demasiado lógica. Gael analizó el módulo filtrado y detectó el riesgo inmediato. Para anticipar concentraciones, el sistema necesitaría acceso profundo a patrones conductuales individuales. La línea entre prevención estructural y vigilancia masiva se volvería invisible. Adriana reunió a las capas autónomas en una sesión cerrada. Si aceptamos predicción total, dijo, renunciamos al derecho de sorprender. El debate fue brutal. Algunos líderes argumentaban que sin herramientas predictivas avanzadas el modelo podría autodesestabilizarse. Otros sostenían que la imprevisibilidad era precisamente su fuerza adaptativa. En medio de esta tensión ocurrió algo que nadie anticipó. Una de las nuevas regiones piloto, operando con el sistema completo, pero sin módulo predictivo, enfrentó una crisis política interna real. Una propuesta altamente polarizante comenzó a escalar rápidamente en visibilidad. Los medios externos lo presentaban como prueba de fragilidad del modelo. El mundo observaba esperando colapso, pero lo que ocurrió fue distinto. En lugar de intervención automática, múltiples capas autónomas iniciaron deliberación abierta extendida. La propuesta no fue bloqueada. Fue desafiada públicamente con datos, alternativas y contraargumentos estructurados. La tensión no desapareció, se transformó. La propuesta perdió apoyo no por censura, sino por saturación argumentativa colectiva. El sistema no evitó el conflicto, lo procesó. La Potencia Económica Mayor publicó entonces una declaración inesperada. El módulo de estabilidad predictiva quedaba en evaluación indefinida. El experimento continuaría priorizando adaptación reactiva sobre control anticipatorio.
Horizonte perdió su oportunidad de reintegrarse como garante técnico. Pero el verdadero punto de no retorno llegó semanas después. Un bloque internacional anunció oficialmente que comenzaría transición parcial hacia el modelo híbrido distribuido como base para reformas administrativas internas. No era piloto, era implementación real. El valle ya no era influencia experimental, era arquitectura exportable. Gael observó los mapas de adopción expandiéndose lentamente. No era conquista rápida, era infiltración gradual de principios. Adriana recibió una invitación formal para asesorar en la implementación global. La rechazó públicamente. No somos consultores del poder, declaró. Somos recordatorio de que el poder puede reorganizarse. En la escena final, el mundo aparece dividido no por ideologías tradicionales, sino por modelos de gobernanza. Centralizado rígido, híbrido adaptativo, descentralizado pleno. No hay ganador absoluto, hay transición estructural. Gael mira los indicadores globales, oscilan, se ajustan, aprenden. Adriana observa el horizonte digital, ahora imposible de controlar completamente por cualquier actor único, y pronuncia la última frase de este arco. El sistema ya no puede volver a ser como antes, ahora sabe que puede cambiar. La cámara se aleja lentamente, no hay explosión, no hay caída dramática, hay algo más profundo, una transformación irreversible en marcha, y esta vez, nadie puede apagar la red. La implementación real en el bloque internacional no fue anunciada con fuegos artificiales. Fue silenciosa, administrativa, técnica, pero su impacto fue tectónico. Por primera vez, principios nacidos en el Valle Salvaje dejaron de ser experimento para convertirse en infraestructura oficial. Sin embargo, cuanto más se expandía el modelo híbrido adaptativo, más compleja se volvía su naturaleza. Porque algo empezó a suceder que nadie había previsto completamente. El sistema comenzó a generar cultura propia. Funcionarios formados en jerarquías rígidas comenzaban a pensar en términos de nodos y capas. Ciudadanos acostumbrados a protestar externamente ahora intervenían directamente en rediseños internos. La relación entre autoridad y participación dejó de ser confrontación constante y se transformó en negociación estructural permanente. Pero toda transición profunda genera resistencia invisible. En los niveles más altos de estructuras tradicionales comenzaron a circular informes confidenciales advirtiendo que la gobernanza adaptativa distribuida podría erosionar el monopolio decisional de los estados a largo plazo. No de forma inmediata, sino progresiva. Horizonte reapareció bajo una nueva identidad técnica, asesor estratégico de integridad sistémica. Ya no atacaba frontalmente, ofrecía protección ante riesgos de fragmentación global. Gael detectó su movimiento antes de que fuera público. Horizonte estaba promoviendo la idea de que demasiada adaptabilidad podría generar inestabilidad macroeconómica impredecible. El mensaje era sutil. La libertad estructural necesita guardianes expertos. Adriana respondió con una estrategia inesperada. En lugar de confrontar, el Valle lanzó una iniciativa global de formación abierta en gobernanza distribuida, no para expandirse, para educar. Cursos públicos, simulaciones abiertas, acceso a fallos históricos del propio Valle. Transparencia radical como antídoto preventivo. Pero el verdadero punto crítico llegó cuando uno de los nuevos territorios implementados enfrentó una crisis financiera internacional inesperada. Mercados externos reaccionaron con volatilidad y analistas tradicionales culparon inmediatamente a la transición estructural. Era la prueba definitiva. Si el modelo híbrido colapsaba bajo presión económica real, todo el proceso retrocedería años. Durante días, la tensión fue máxima. El sistema adaptativo tuvo que responder no a un debate social, sino a una amenaza macroeconómica concreta. Las capas distribuidas activaron protocolos de coordinación emergente. Decisiones fiscales temporales fueron debatidas públicamente con asesoría técnica abierta. El proceso fue más lento que en modelos autoritarios, pero fue más visible. Y algo cambió en la percepción internacional. La estabilidad no provino de decisiones secretas rápidas, sino de confianza sostenida en deliberación pública. Los mercados se estabilizaron gradualmente, no por imposición, por previsibilidad transparente. La narrativa comenzó a girar otra vez. No era caos descentralizado, era adaptación con legitimidad. La potencia económica mayor publicó entonces el informe que redefinió la década.
La gobernanza adaptativa distribuida demuestra mayor resiliencia social y política ante shocks sistémicos que los modelos centralizados tradicionales. No hablaban de perfección, hablaban de resiliencia. Horizonte perdió influencia visible, pero dejó una advertencia final en un comunicado técnico. Ningún sistema es inmune a su propia complejidad. La frase quedó flotando, porque era verdad. El Valle tampoco era inmune. En una reunión íntima, Gael admitió algo que pocos se atrevían a decir. Estamos entrando en una fase donde el mayor riesgo no es el control externo, sino la saturación interna. Demasiada participación puede desgastar. Demasiada deliberación puede paralizar. Adriana escuchó en silencio y respondió: entonces nuestra próxima evolución no es estructural, es humana. El foco comenzó a cambiar, menos en arquitectura, más en sostenibilidad emocional de quienes sostienen la red. Se lanzaron mecanismos de rotación obligatoria de responsabilidad, pausas estructurales programadas y herramientas de simplificación decisional, no para reducir democracia, para evitar agotamiento colectivo. La red no solo aprendía políticamente, aprendía psicológicamente. En la escena final, el mapa mundial ya no muestra expansión acelerada, muestra consolidación estable. Algunas regiones adoptan el modelo completo, otras integran solo partes, otras lo observan con cautela. No hay dominación global, hay influencia irreversible. Gael mira los indicadores históricos comparativos y comprende algo profundo. El mundo ya no discute si el sistema puede cambiar, discute cómo quiere cambiar. Adriana camina frente a una pantalla que muestra años de evolución del Valle desde su origen hasta ahora. Sonríe levemente. No iniciamos una revolución, dice suavemente. Iniciamos una posibilidad. La cámara se aleja mostrando millones de nodos activos que ya no dependen de un centro único para existir. No hay final explosivo. Hay algo más poderoso. Un mundo que entendió que la estructura no es destino y que el futuro no pertenece al más fuerte, sino al más adaptable. Pantalla en negro. La consolidación estable era una ilusión cómoda. Mientras el mundo celebraba la resiliencia del modelo adaptativo, una variable comenzó a comportarse de manera extraña. No en los indicadores públicos, en los patrones profundos. Gael lo vio primero. El sistema híbrido estaba volviéndose demasiado eficiente. Las decisiones fluían con menor fricción, los conflictos se resolvían más rápido, las crisis se absorbían sin colapso visible. Desde afuera, era el ideal perfecto. Desde adentro, algo inquietaba. Cuando un sistema deja de tensionarse, murmuró Gael, deja de evolucionar. El Valle había nacido del conflicto estructural, de la fricción contra el control. Pero ahora que el control se había vuelto transparente y negociable, el motor original comenzaba a debilitarse. No por fracaso, por éxito. Y entonces ocurrió lo impensable. Un colectivo anónimo dentro de la red lanzó un manifiesto titulado «Demasiada estabilidad es una forma sutil de dominación». El documento no atacaba el modelo, lo cuestionaba desde dentro. Argumentaba que la adaptación constante estaba convirtiéndose en nueva ortodoxia, que la estructura distribuida estaba desarrollando reflejos automáticos que reducían la verdadera disrupción. El hashtag explotó: romper la red. Por primera vez, la amenaza no venía de Horizonte, venía del interior. El colectivo anunció que presentaría una propuesta radical en la siguiente Asamblea Global: suspender temporalmente todos los mecanismos de compensación y priorización estructural para permitir un caos deliberado que reintrodujera fricción evolutiva. Era una bomba. Si se aprobaba, el sistema podría experimentar inestabilidad real. Si se rechazaba, se confirmaría que incluso el Valle había desarrollado límites invisibles. Adriana no intentó frenar el debate, lo amplificó. Si no podemos cuestionarnos a nosotros mismos, declaró en transmisión abierta, entonces ya nos convertimos en sistema. La asamblea fue la más tensa en la historia del Valle. Regiones que habían adoptado el modelo oficialmente advirtieron que una suspensión radical podría afectar tratados internacionales. Inversores institucionales comenzaron a mostrar nerviosismo.
Analistas tradicionales hablaban de autoboicot estructural. Horizonte reapareció con un mensaje calculado. La estabilidad ganada no debe sacrificarse en nombre de pureza ideológica. La presión externa era brutal, pero el colectivo interno presentó algo inesperado. No proponían destruir el sistema, proponían activar un modo evolutivo extremo durante 30 días en regiones voluntarias, eliminación de filtros predictivos, reducción de automatismos adaptativos y deliberación sin priorización algorítmica. Una prueba controlada de caos. Gael comprendió el riesgo real. El sistema había aprendido a absorber crisis externas, pero nunca había probado desestabilizarse a sí mismo intencionalmente. La votación fue dividida, muy dividida, y, contra todos los pronósticos, la propuesta fue aprobada, pero solo en 3 regiones piloto altamente preparadas. El mundo contuvo la respiración. Día 1. Aumento explosivo de propuestas contradictorias. Día 5. Saturación deliberativa extrema. Día 10. Surgimiento de liderazgos espontáneos no institucionalizados. Día 15. Polarización intensa, seguida de alianzas inesperadas entre nodos opuestos. El caos no destruyó la red, la estresó. Y bajo estrés emergieron patrones que nunca habían sido visibles. Innovaciones radicales surgieron de combinaciones improbables. Propuestas que jamás habrían superado filtros de viabilidad inicial demostraron aplicabilidad real cuando fueron prototipadas colectivamente. Pero el momento más impactante llegó en el día 23. Una de las regiones piloto enfrentó un intento real de manipulación externa, aprovechando la reducción de filtros. Horizonte o actores alineados con su lógica intentaron introducir una propuesta diseñada para fragmentar la cohesión regional. Sin protecciones predictivas automáticas, la red debía defenderse sola. Lo hizo. No mediante bloqueo técnico, mediante análisis colectivo acelerado. En menos de 48 horas, la comunidad identificó inconsistencias, desmontó la narrativa y neutralizó el intento. No porque el sistema lo impidiera, porque las personas lo entendieron. Ese fue el punto de no retorno. Al finalizar los 30 días, las regiones piloto presentaron resultados sorprendentes. Aumento temporal de inestabilidad, sí, pero también incremento significativo en creatividad estructural y fortalecimiento de capacidad crítica colectiva. El informe final fue claro. El sistema no necesita menos tensión. Necesita tensión consciente. La frase se volvió histórica. Horizonte quedó expuesto. Su intento de aprovechar el experimento fracasó públicamente. El modelo híbrido emergió más fuerte, pero también más complejo. Adriana observó el mapa global, ahora lleno de capas visibles e invisibles de aprendizaje acumulado. Ahora sí, dijo en voz baja, somos impredecibles otra vez. Gael respondió con una media sonrisa. No porque seamos caóticos, sino porque elegimos cuándo tensionarnos. La cámara se eleva mostrando un mundo que ya no busca estabilidad permanente, busca capacidad de transformación. Y esta vez, la red no solo se adapta al futuro, lo provoca. Pantalla en negro. La última frase aparece lentamente. El verdadero poder no es controlar el cambio, es saber iniciarlo. Fuego continuará, siempre que alguien esté dispuesto a desafiar la propia estructura. Después del modo evolutivo extremo, el mundo ya no miraba al valle como experimento. Lo miraba como advertencia. Porque el mensaje era claro. La red no solo podía adaptarse, podía decidir cuándo desestabilizarse estratégicamente para evitar volverse rígida. Eso cambió el equilibrio global más que cualquier reforma previa. Pero toda estructura que alcanza madurez enfrenta una última prueba: la tentación de institucionalizarse. Las regiones que habían adoptado el modelo comenzaron a proponer algo delicado: crear un organismo permanente de coordinación global del sistema adaptativo. No para controlarlo, para sincronizarlo. La propuesta parecía lógica, demasiado lógica. Gael leyó el borrador 3 veces. Si se aprobaba, el modelo tendría un centro formal por primera vez, aunque fuese simbólico. Adriana entendió la paradoja inmediatamente. Si creamos un centro para coordinar lo descentralizado, dejamos de ser descentralizados. Pero la presión era real. Estados necesitaban previsibilidad. Organismos internacionales querían un interlocutor claro. Incluso algunos nodos del Valle argumentaban que la expansión global requería cierto grado de formalización. La asamblea final fue diferente a todas las anteriores. No había crisis, no había enemigo externo, no había amenaza inmediata. Solo una decisión estructural profunda.
Durante horas se discutió la diferencia entre coordinación y centralización, entre eficiencia y esencia. Y entonces ocurrió algo inesperado. En lugar de votar directamente, Adriana propuso una prueba silenciosa. No decidamos si necesitamos un centro, dijo. Veamos si el sistema puede coordinarse sin crearlo. Durante 30 días se activó un protocolo de sincronización global voluntaria entre todas las regiones adoptantes, sin organismo central, sin comité permanente, solo acuerdos temporales rotativos. Fue la prueba más sutil y más importante. Si fallaba, el centro sería inevitable. Si funcionaba, el centro sería innecesario. Los primeros días fueron caóticos, retrasos en comunicación, confusión en responsabilidades, tensiones por interpretación de acuerdos. Horizonte observaba esperando colapso administrativo. Pero gradualmente algo emergió. No un centro. Un ritmo. Las regiones comenzaron a autoorganizar turnos de coordinación. Equipos temporales asumían funciones globales por periodos limitados y luego se disolvían. Las responsabilidades rotaban. La memoria institucional se mantenía distribuida. No era perfecto. Era vivo. Al finalizar los 30 días, el resultado fue claro. La coordinación global era posible sin un centro permanente, siempre que existiera compromiso colectivo de rotación y transparencia. La propuesta de organismo central fue retirada, no por rechazo ideológico, por innecesariedad demostrada. El Valle, ahora convertido en arquitectura global adaptativa, alcanzó su forma más madura. Una red capaz de expandirse, tensionarse, corregirse y coordinarse sin cristalizarse. Horizonte publicó su último informe público. La descentralización ha superado la fase experimental. Era una admisión disfrazada de análisis técnico. En la escena final, Gael observa los primeros años del proceso en archivos históricos. Sonríe al recordar cuando todo parecía frágil. Adriana mira el mapa global iluminado por nodos activos y dice suavemente: no construimos un nuevo sistema. Pausa. Demostramos que ningún sistema es permanente. La cámara se aleja. No hay victoria total. No hay derrota. Solo una humanidad que ahora sabe que puede rediseñar sus propias reglas. Y esa conciencia es irreversible. Pantalla en negro. Fin.